Muchísimas gracias, señor director de la Escuela Superior de Guerra del glorioso Ejército Peruano, Escuela de Posgrado, General Jorge Arévalo. Mi gratitud por la invitación a este simposio. Mi saludo a la honorable mesa de todos los que integramos este auditorio para las conferencias, directos académicos, profesionales, amigos todos. En verdad que yo me siento extraordinariamente feliz de volver a la cátedra, a la escuela, en este año que ha comenzado, y yo tengo aquí ya desde el año 2007, o sea, camino con tranquilidad, Dios mediante, a mis 20 años, desde que Edgardo Mercado Jarrín, mi maestro, me presentó a unos generales aquí para estar con ustedes. Y luego, el general Jorge Villanueva Verdales me a dictar en esta hermosa escuela. Yo quisiera comenzar mi exposición. Normalmente, ustedes saben, los que me conocen mucho, hablo y hablo, pero ahora he traído mi PPT. Les dije a mis hijas la semana pasada, ustedes son muy buenas y van a hacer el PPT que yo les voy a trasladar. Y este PPT lo he preparado con mucha dedicación para ustedes. Y quisiera entrar en una etapa rápida, pero muy rápida, de conceptualizaciones. Y las creo imprescindibles porque tenemos que mirar la geopolítica en su realismo político. La geopolítica no sirve cuando es geopolítica de la utopía o de la entelequia, sino del realismo político, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, en algún momento, aquí en esta escuela, venían algunos y en otras, en el pasado decían, no va a haber más guerras. Las guerras se acabaron, por favor, Rodríguez Mackey, hable de otra cosa, hablemos de la paz. Ahí está la guerra de Rusia con Ucrania. O sea, tenemos que mirar el mundo desde diversas perspectivas y todas ellas a partir de un elemento constructor que se llama geopolítica, cuyos elementos de juicio ya han sido expuestos por el doctor Contreras. Y yo voy a abordar en consecuencia el ámbito de la polarización del contexto internacional. Entonces, mi exposición gira en torno de la polarización del globo. Hoy todo lo que estamos viendo nos sorprende. Yo los invito a que no se sorprendan. Porque toda la dinámica del sistema internacional pretérito ha sido siempre de polarizaciones. Ha sido siempre de pugnas, de contrastes. ¿Esto qué significa? Le pido al señor que me ayude con la máquina. Cada vez que ve que yo hago esto, va también cambiando. ¿Ya? Así me ayuda. Porque así nos podemos trabajar mejor. ¿Qué significa esto? Esta es una palabra que poco gusta a algunos académicos, pero yo siempre la digo en mis clases. Y porque los contrastes han sido siempre la expresión de la dialéctica planetaria. ¿Y por qué digo esto? Porque Carlos Marx y todos sus seguidores a posteriori monopolizaron e hicieron creer al mundo que la dialéctica era marxista. Por favor, nunca digamos eso. La dialéctica es hegeliana y construcción kantiana. La dialéctica es la ida y vuelta, los contrastes, los antagonismos. Y eso que en el fallo el siguiente, por favor, en el fallo de 1924, fallo de Mavromatis, el caso que la Corte
Permanente de Justicia Internacional, la antecesora de la Corte Internacional de Justicia, había dicho que había una tesis, se opone a una antitesis. Eso lo llamó jurídicamente controversia. El fallo de 1924 que le sirvió a Perú para muchas cosas en su proceso de litigación internacional contra Chile en la Corte de la Haya. Alguien me decía, oye, doctor Marquey, ¿y por qué dices a cada rato el juicio contra Chile, la situación contra Chile? No, yo no estoy en contra de Chile, es que es contra Chile porque es un proceso dialéctico de contraste. Así se dice en el sistema internacional. El mundo es tesis, antitesis. Estados Unidos, Joe Biden dice una cosa, Vladimir Putin dice otra. Occidente piensa que Rusia invadió Ucrania, China no dice mucho, se queda callado, y Putin dice que ellos en verdad lo hacen por una suerte de guerra preventiva, es decir, se adelantan ante una amenaza por la OTAN. Tienen posiciones antitéticas, distintas, y esas posiciones distintas evidentemente nos han configurado que hayamos tenido pues en la historia de la sociedad internacional pretérita todo lo que ven allí, guerras, conflictos, tensiones, amenazas, riesgos, disuasiones, pugnas. Así ha sido el mundo. El mundo se ha movilizado de esa manera. Hoy no debería sorprendernos. Estos antagonismos, en consecuencia, nos muestran lo que denomina una mutación fáctica del sistema internacional. Una mutación fáctica de la sociedad internacional. Todo es producto de contrastes. Si no hay contraste, no hay proceso de mutación. Por tanto, no puede haber polarización. El hecho mismo de que Teodosio dividiera el Imperio Romano entre sus hijos Honorio y Arcadio y se produzca la caída del Imperio Romano, produjo un contraste. Las invasiones de los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los vándalos, los hunos, ¿no? Una sociedad de contraste. La invasión y la toma de Constantinopla por los turcos otomanos de Mahomet II en 1453 también produjo una sociedad de contraste. Y lo mismo puedo decir de la Revolución Francesa de 1789, ¿no es cierto? Y todos estos procesos concomitantes que han habido, todos ellos uno tras otro, de absoluta expresión dialéctica de la historia. Por eso la razón es que no debería sorprendernos tampoco que no hay nada estático. Es que lo que menos es estático es la geopolítica, las relaciones internacionales. La seguridad, la defensa es lo menos estático. Es lo superdinámico. Una movilidad permanente. Todo evoluciona. Claro, todo puede involucionar, pero si se produce una involución, también es un movimiento. Solo que es un movimiento de retroceso, pero es un movimiento. Nada está estático. En consecuencia, la polarización deberíamos mirarla, no digo como una circunstancia de normalidad, sino que no deberíamos sorprendernos. Porque la polarización está allí. ¿Hay cosas que exacerban la polarización? Por supuesto que sí. Pero ¿qué cosa es en consecuencia de la polarización? Entonces, yo tengo una definición que me permito compartir con ustedes y podemos discutirla en las sesiones que vamos a tener luego, en los meses siguientes, en las clases de geopolítica a la que nos ha convocado nuestro director. Pero yo ensayé una definición de lo que entiendo a la luz de lecturas y procesos académicos dentro y fuera del Perú. Concluir que la polarización no es otra cosa que la colisión intensificada. Colisión, no una colisión cualquiera, intensificada y localizada. ¿Dónde está? Al norte, al sur, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Dónde? Localizada. De dos o más actores internacionales, sean estados o no, no necesariamente estados. Hay otros actores
otros sujetos del derecho internacional, pero además otros actores, incluso los no convencionales. Hoy día hay una polarización entre dos actores que son sujetos del derecho internacional, Rusia y Ucrania. Pero hay una diversidad de polarizaciones. Las polarizaciones, en consecuencia, son localizadas y evidentemente intensificadas de un acto factum. No hay polarización teórica, por favor. No hay polarización teórica, temática. La polarización es fáctica. Y así ha sido siempre a través de la historia. Y claro, pues por lo que decíamos, porque hay intereses contrapuestos, así como fue en el mundo pretérito, ¿no es cierto? Las conspiraciones entre Egipto y Roma, ya está. Los procesos producidos a partir de la aparición de la tesis de que la Tierra era redonda y los viajes de circunnavegación entre España y Portugal, ya está. O sea, visiones antagónicas, intereses contrapuestos, nunca intereses compartidos. Y por una sola razón, la polarización tiene que conducir a la hegemonía. Nadie polariza el planeta si detrás no tiene algo, no busca algo. Tenemos que ser claros y objetivos. Cuando un país vecino o no vecino quiere y vemos que está polarizando un tema, hay que pensar, no mal, sino pensar geopolíticamente. Pensar desde la seguridad y la defensa. Algo está tramando, algo está buscando. Eso es parte del ratio del realismo político internacional. Y así pasa. Al final terminan exponiéndose, desnudándose las tramas, los planes superpuestos que se ponen a todos, evidentemente, como un juicio de valor intensificado. Pero lo hacen por la hegemonía. Todos quieren ser hegemones. Todos quieren ser hegemones. Cuando digo todos quieren ser hegemones, en verdad, digo todos los que tienen calidad o cualidad para ser hegemones. No cualquiera puede ser hegemón. A través de la historia, en verdad los hegemones no son muchos, son poquitos, 1, 2, algunas veces 3. En cuyo caso la hegemonía empieza a diversificarse, pero todos quieren ser hegemones. Claro, hay uno. Miren ustedes. Ahí está el mapita. Lo que les decía hace un instante. Egipto y Roma, acuérdense esos viajes en los tiempos de Pompeyo, Craso, Lépido y luego Octavio, ¿no es cierto? Marco Antonio, Julio César, vencer a ese Egipto que había sido de Amenofis IV, Amenofis III, de Cleopatra, ¿no? Ese Egipto poderoso que había logrado, ¿no?, dominar el mundo después de Persia, después de los sumerios, los acadios, después de la Mesopotamia, después de Macedonia, ese Egipto grandioso. Bueno, se enfrentó con Roma. Ahí está. España y Portugal, ahí está. La escuela de Sagres, Enrique el Navegante, la reina Isabel y Cristóbal Colón, dividiéndose el mundo, tratado de Tordesillas, polarizaciones, querían ser hegemones, fueron hegemones del mundo, se dividieron el planeta. Inglaterra y Francia, la era victoriana, el combate de Trafalgar, 1805, los ingleses destruyen, vencen a los franco-españoles, ahí está. La gran era victoriana posteriori. Estados Unidos y la Unión Soviética, lo último que hemos visto durante la Guerra Fría, hegemones. Y ahora pongo China para calmar algunos corazoncitos. Pero pongo a China porque es el que más se acerca, pero cuidado, que China no tiene, y quisiera decirlo con énfasis, no tiene todavía las cualidades significantes para tener el mismo lugar que Estados Unidos en el sistema internacional. Y podría después argumentar o sustentar, pero no quiero pasarme el tiempecito que me han regalado en esta tarde. En consecuencia, todas pugnas. La otra, la cultural, la del choque de civilizaciones. La de Oriente contra Occidente, la de Occidente contra Oriente, esto que había desarrollado Samuel Huntington. Ahí está.
Y el doctor Tudela va a hablar un poco más de ello, así que no lo quiero abordar, porque entiendo que va a abordar este tema. Las razones de las polarizaciones. Diversas, pero ahí están, políticas, diplomáticas, jurídicas, comerciales. Lo último, la guerra comercial antes de la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, comercial, cultural, lo que estamos diciendo, el choque de civilizaciones, militar, ni hablar, lo estamos viendo ahora mismo. Las preponderancias en el mar meridional de China, es una expresión cabal, etcétera, etcétera. Es que siempre va a haber polarización, siempre va a haber polarización, donde haya excitación geopolítica, donde haya exacerbación por intereses. Nadie hace nada sin que tenga detrás algo a cambio, buscando algún rédito. Por eso es que no hay amigos en las relaciones internacionales. Por eso es que no hay amigos entre estados. Siempre hay un interés detrás del telón o en el trasfondo, y eso tenemos que siempre tenerlo presente. Los ámbitos generalmente de esta expresión de la polarización geopolítica, la geopolítica, eso que no le daban bola hace algunos pocos años, hoy día no puede estar sino en todas las dinámicas de la enseñanza, del aprendizaje. Bueno, ¿por qué se producen estas polarizaciones teniendo el telón geopolítico? Porque todos quieren recursos. Los chinos están acá, los escucho hablar mucho de China. Los chinos están acá y me puedo adelantar porque, como lo digo en mis columnas, seguramente ya no me invitan al aniversario de octubre, pero ya ustedes saben que yo no me hipoteco con nada, pero los chinos son depredadores, así lo llamo yo en mis columnas, depredadores. Depredadores, ahí están los recursos naturales, están detrás siempre. Los intereses por la hegemonía, los chinos, la pandemia fue la gran oportunidad para mostrarse como el otro hegemón del mundo, y aparecieron los chinos. Y cada vez que estaba con Estados Unidos, nunca vi a un chino, ni al canciller de China, etcétera, que negara la posibilidad de la existencia de una guerra fría o de una nueva guerra fría. No la negaba, les gusta a los chinos la nueva guerra fría. ¿Por qué? Porque les conviene crear ese mundo bipolar al que me referiré al final. Hegemonías, influencias. Miren lo que está pasando en estos momentos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, digo mejor, la OTAN, subrayo, apoya directa o indirectamente, sí, indirectamente a Ucrania, lo considera una amenaza a Rusia, su área de influencia, ya lo vimos. Estados Unidos saltó hasta el techo cuando vimos que Nikita Khrushchev puso los misiles aquel 16 de octubre del año 1962 en Cuba, porque es su área de influencia. Las áreas de influencia evidentemente exacerban a los estados, nación, a los intereses internacionales. Posicionamientos, esto es muy importante, todos quieren posicionamiento. La India, de la cual se habla poco y hay que hablar mucho, acaba de crear un nuevo espacio geopolítico planetario. En los años 80 y 90, me acuerdo mucho cuando estaba yo en la Cancillería, joven, ¿no es cierto? ¿No? Y Francisco Tudela era canciller, y no estoy diciendo que seas anciano ni viejo, eres un joven canciller. Pero me acuerdo mucho que se hablaba de la cuenca del Pacífico, unos libros azules, me acuerdo. ¿Ah? Y luego en los años 2000, la primera década del Asia-Pacífico, la fortaleza de APEC, hoy 2023, hablamos y mucho del Indo-Pacífico. Ahí está el posicionamiento de la India, solapa, ya aparece. ¿De quién se habla? Mirada prospectiva 2100, 2150, la India, que por supuesto la semana pasada acaba de pasar a los chinos en población planetaria, como todos sabemos, como en población mundial. Estrategias, las estrategias salen todas.
Mientras los chinos juegan y hacen un ajedrez con Arabia Saudita e Irán, se meten en la foto, una foto histórica de Estados Unidos. Ahí está Jimmy Carter cuando arregla el problema entre Egipto e Israel. Ahí está Bill Clinton cuando arregla el problema entre Palestina e Israel. Problemas que han continuado, por supuesto, en el caso de Palestina e Israel, pero ahí está la foto de Estados Unidos. Esa foto se la quita China y se mete en el ámbito de Arabia Saudita, el primer productor mundial del planeta de petróleo, el aliado estratégico de Estados Unidos, nada más y nada menos, con su enemigo, archienemigo, chiita, Irán. Esa foto China estratégicamente se la devuelve y entonces ve por el otro lado. Yo sigo posicionando el AUKUS, se acabó, para darle a China por el otro lado, porque son intereses que van apareciendo y van surgiendo, una lid de estados para crear sus espacios con geopolítica como consecuencia. Y claro, podría hablar mucho más, yo diría las conveniencias que son harto conocidas, porque, miren, la conveniencia es el ABC para la construcción geopolítica de un estado. No me digan que no, seamos claros. Porque no hay moral. Porque como le decía Richelieu al rey de Francia, los intereses se superponen y yo que soy cura dejo la moral, porque la moral no es propia de la seguridad, de la defensa, de la estrategia, de la geopolítica, no es propia de ella. No hay moral que valga. Por esa razón, por conveniencia, cuando Canadá compró 5 veces el número de sus poblaciones, de su población, 5 veces las vacunas, algunos dijeron hasta el techo, qué inmoral, ¿cómo es posible? Y me preguntaron a mí, mire, ¿cómo quieres que te responda? Bueno, yo te voy a responder como profesor de seguridad y defensa, como internacionalista. Lo que te quiero decir es que lo que hizo Canadá está bien, porque los estados no piensan en la moral, sino en los intereses, prospectiva, la seguridad del pueblo. Por eso todos los estados tienen derecho a ello. Por eso que cuando Chile decide, ¿no es cierto?, expulsar o deportar a los extranjeros indocumentados, qué inmorales son, qué tonto, cómo te falta lectura. Entendamos que es parte de la política de Estado, que no es moral, sino que es política de Estado. Y a los que no entienden eso, que vengan a la Escuela de Guerra del Ejército del Perú para que podamos afinarlo y entender lo que significa una mirada, en verdad, en la tónica de una verdadera perspectiva en la formación. Nosotros por eso no deberíamos entrar en las candideces que a veces se ingresan desde diversos ángulos en el sistema internacional, sobre todo en América Latina. En la historia de las relaciones internacionales no lo voy a desarrollar, pero ahí están, se las he puesto un poco lo que venía diciendo, conquistas. Todas son conquistas. Jus territoriales, como ha sido la historia de la sociedad internacional. Todo ha sido conquistas en la historia del mundo. La última es la que hemos visto ahora con la guerra de Ucrania con Rusia, pero también la hemos visto en el pasado, nos pasó con Chile, como no, la guerra del Pacífico que ya pasó, pero así fue, así se construyeron los pueblos. Por predominio religioso, claro, la Gran Edad Media, así fue, ¿no es cierto? El cristianismo frente a la aparición del Islam de Mahoma el 632 después de Cristo y todo ese proceso ulterior y los procesos del predominio religioso ulterior en la historia de la sociedad internacional, la propia Santa Alianza que se configuró al comienzo del siglo XIX para acabar con Napoleón Bonaparte, que había trastocado toda la geopolítica del sistema internacional europeo. La hegemonía marítima, iba a hablar otra vez de Trafalgar, pero ahí está. Vean ustedes lo que está pasando en el mar meridional de China. La puerta de salida para China, los chinos están desesperados. Los Estados Unidos, no digo que se hayan olvidado, pero ya dejaron un poco por un tiempecito el Golfo Pérsico. Toda su mejor flota la trasladan al mar meridional de China, porque por allí sale el tercio de lo que se comercia en el planeta, y porque el Indo-Pacífico evidentemente es para ellos. En estos momentos el plus, ¿para qué?
para neutralizar a China y para empoderar a una Australia que no solamente ahora se le debe mirar por los canguros, sino porque es estratégicamente el espacio que los Estados Unidos con el Reino Unido han creado en el sur del mundo asiático. La carrera espacial que hemos visto en el pasado, ¿no es cierto? La locura estadounidense cuando Yuri Gagarin llega al espacio en 1957, el primer cosmonauta, desesperados, 11 años después llega a la Luna y logra algún nivel de templanza internacional. La carrera espacial, ahí está, fenómenos de polarizaciones en el sistema internacional, el predominio ideológico, ahí está, capitalismo frente al comunismo que ha gobernado toda la ciclicidad de las relaciones internacionales del siglo XX, la segunda parte, y con Estados Unidos y la Unión Soviética, que me libera de más explicaciones. Liderazgo de los bloques económicos, esto que apareció mucho a partir del desarrollo de la cuenca del Pacífico, y los bloques, porque los países ya por sí solos no pueden, tienen que hacerlo en bloques, los que han aparecido. La propia Unión Europea se dio cuenta de ello, luego del Benelux, el Tratado de Roma y Maastricht se dieron cuenta y son un bloque, si no desaparecerían o podrían desaparecer. Es la configuración, los bloques siguen apareciendo en el sistema internacional. En el mundo asiático han aparecido en la cuenca más bloques que solamente APEC, en el marco del sudeste asiático, los tigres y los tigrillos del sistema internacional. La competencia comercial, lo estamos viendo, lo que decía hace un instante, la guerra comercial de Estados Unidos con China, acuérdense, antes que comenzara la pandemia, como lo que vimos con Huawei, es una expresión clara de la competencia comercial. El poder militar, sin duda alguna, el gran ajedrez del planeta se mueve a partir del poder militar. Los diplomáticos, les digo siempre, si tienes detrás un buen poder militar, tu negociación será eficaz y efectiva. Ay, doctor McKay, como dice usted es un demócrata, porque soy demócrata, te lo digo. Porque soy demócrata, te lo digo. Por eso aquellos que dicen que los estados no deben tener fuerzas militares o no deben comprar más tanques o no deben comprar más armamento, en verdad yo los quiero más a ellos terroristas que a los otros, porque están configurando una debilidad manifiesta para el Estado. Poder tecnológico, lo que últimamente estamos viendo y mucho, el poder espacial, que distinto a la carrera espacial del pasado, se superpone y eso va a tener cada vez más en el ciberespacio, que es una consecuencia del proceso pandémico internacional que nos ha tocado vivir. Por tanto, la polarización ha sido sucesivamente la partera que nos ha dado un mundo bipolar. Ahí está, Estados Unidos y la Unión Soviética, no hablo mucho, creo que el doctor Tudela va a referirse allí bastante. El mundo unipolar, al final de ella, Estados Unidos lo consigue, logra deshacerse de la Unión Soviética dando partida a la aparición de China, la ingresa al Consejo de Seguridad, divide y reinarás. La plataforma que Nixon hace caso a Henry Kissinger, ahí está puesta. El mundo unimultipolar, luego de las Torres Gemelas, se produjo ese proceso. El mundo se polariza a partir de ver a un Estados Unidos y detrás a otros, le hacen la cola detrás. Estados Unidos es golpeado, Estados Unidos es menoscabado, pero no herido de muerte. Entonces, muy importante. El mundo multipolar, que es el que creo que podría devenir, no sabemos todavía. Lo que sí, no creo en el mundo apolar, por eso le he puesto un slash. No, yo no creo en el mundo apolar. Un mundo sin polos, ¿qué es eso? Un mundo sin polos. No, el mundo es multipolar. Es que el mundo siempre va a ser polar, siempre habrá estas manifestaciones de localizaciones e intensificaciones de los procesos en el sistema internacional. Por eso, voy acabando mi exposición de media horita. La pandemia ha puesto a prueba al sistema internacional westfaliano. Estoy muy ilusionado porque estoy terminando de trabajar una separata que la voy a compartir para mis sesiones aquí en octubre, septiembre, sobre el sistema westfaliano. La paz de Westfalia, no se olviden nunca, la paz de Westfalia de 1648 que puso punto final a la guerra de los 30 años. Esa paz no solamente le puso fin a una guerra que ya era bastante, sino que articuló un proceso distinto. Fue
expresión del Estado moderno, Estado con fronteras definidas, con representación diplomática, el concepto de soberanía, eso que se quieren tirar abajo algunos espacios como las comisiones o la Comisión Interamericana que no entiende lo que es el principio de soberanía de un Estado. El principio de soberanía y las fronteras. Cuando entra en auge todo el proceso económico de la Unión Europea, algunos decían que ya no había que hablar de fronteras. Rodríguez Mackay, usted sale mucho y le hemos escuchado su conferencia sobre el triángulo terrestre y ya está usted ya desfasado. Y miren lo que trajo la pandemia. Todo el mundo empezó a cerrar sus fronteras para que no entren y por tanto se contagien. Todo el mundo cerró su frontera. El sistema westfaliano, más bien por la pandemia, se ha fortalecido. Distinto es que los progresistas en el sistema internacional contemporáneo lo quieran tirar abajo. Eso es distinto y de eso podríamos hablar en algún otro momento. Pero el sistema westfaliano ha sido puesto a prueba. Yo no creo en un mundo sin sistema westfaliano porque sería un mundo en verdad anarquizado. Y la última prueba, lo que acaba de pasar en la frontera peruano-chilena. No han entrado al territorio peruano los extranjeros y hemos debido privilegiar el principio, evidentemente, humanitario, sí, pero no han entrado por la fortaleza del principio westfaliano de inviolabilidad de la frontera que se superpone al principio que los progresistas han desarrollado del libre tránsito internacional. Porque los estados se tienen que respetar. Porque eso es orden interno, orden internacional. Que debemos hacer prevalecer en el sistema internacional. La guerra entre Rusia y Ucrania ha confirmado lo que decía al comienzo, que el conflicto es tan antiguo como la propia existencia humana. En la etapa del nomadismo, de las catervas, de las hordas, de las aldeas, de las cuevas, de las tribus, de las polis, de las ciudades-estado, del estado, siempre ha habido conflicto, como las guerras del pasado, del Peloponeso, las guerras púnicas, médicas, la guerra de las Galias, todas, la guerra de los 30 años, de los 100 años, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y todas estas guerras, la guerra de Corea, de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak, la guerra de Siria, la guerra de Rusia con Ucrania. Por favor, seamos claros. Por tanto, los estados tienen que desarrollar una política de estado de seguridad y defensa que no debe ser soslayada y que algunos quieren defenestrar. La geopolítica es la inspiración para ello, para que los estados tengan una mirada ultraactiva, como decía Edgardo Mercado Jarrín, me decía Miguel Ángel, mira el mundo, acá está el Perú en medio, miremos al mundo. Así es como debería hacerse el sistema internacional. La geopolítica, sí, es la geopolítica idónea. La geopolítica de la verdadera receta surge justamente de las polarizaciones. Porque finalmente la geopolítica no es sino una mirada prospectiva. La ruta de la franja y la ruta de los chinos no es sino una construcción de los chinos, crea su geopolítica. Por eso que la geopolítica no es estática, se va creando según sus intereses. Y sobre eso, y el orden mundial se construye, por supuesto, dialécticamente, y sobre el orden mundial también. Yo tengo un artículo que escribí en plena pandemia que se llama El orden mundial podría ser asiático, así es el título y está en correo. Pero sobre esto tampoco voy a desarrollar mucho porque lo va a hacer el doctor Tudela en la parte que le corresponde, pero sí quiero decir algo. En esta parte final, el orden mundial no es producto del azar. El orden mundial es dialéctico y se produce por un proceso de fricción, un proceso que nos va a movilizar al mundo. Todavía no se ha producido, creo que estamos en el proceso de llegar a ese momento. Y cuando ese momento llegue, entonces ahí sí tendríamos que preocuparnos. Todavía creo que no ha llegado, estaría en construcción, o es que todavía no lo terminamos de ver en su exacta dimensión. Mientras tanto, surgen los intereses
Y los intereses es ganar espacio geopolítico como hace China con el puerto de Shanghái. Y sobre eso tengo una palabra. Y con esto prometo acabar, director y amigo. Cuidado con lo que se viene hablando y diciendo sostenidamente en el Perú en muchos ámbitos. Nos estamos olvidando que el espacio natural geopolítico del Perú no es China. No estoy diciendo que el puerto sea malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hagamos perspectiva en el curso, director general y amigo. Es decir, ¿cuál será el comportamiento de Estados Unidos de América cuando ese puerto en sus narices de influencia geopolítica esté funcionando? Y para un Perú que tendrá un puerto cuyos tenores del texto no conocemos, no sabemos incluso si habrá o no alguna cláusula que refiera a algún compromiso para atender fuerzas navales extranjeras o chinas, si quieren ustedes, en nuestro mar de Grau, el mar de 200 millas, sobre el que me quisieron vapulear por la ausencia de buena fe, al creer que el mar de Grau se reducía. Cuidado con eso. No vamos a terminar hipotecados creyendo que porque tenemos un puerto hecho por China, entonces vamos a convertirnos en el adalid del Océano Pacífico. Cuidado, miremos geopolíticamente, por favor. Les doy un dato. Los chinos han construido en Sri Lanka un puerto. 1.200 millones de dólares. Ahí abajo, en la punta, después de la India, bajito. No sabemos los resultados que le pueda haber dado prosperidad a los chinos allí. Por supuesto que va a ser el menor. Se mete las narices del Indo-Pacífico donde está China y donde está la India y Estados Unidos. ¿Ven cómo se meten? No le está dando los resultados que quieren y no sabemos quién va a pagar los intereses por la construcción de ese puerto. Sri Lanka está hasta el cuello justamente por eso. Cuidado con eso. Las cartas bien puestas sobre la mesa. Yo no digo que no tengamos desarrollo, por favor, seamos claros. Yo no creo que solamente sea Estados Unidos, creo en la visión multilateralizada del Estado-Nación, pero hagamos las cosas bien, con libreto claro. Los chinos están haciendo lo mismo que van a hacer en Afganistán, porque ya se sentaron con los talibanes. Cuando los Estados Unidos han salido, ellos se han sentado con los talibanes y van a empezar a hacer lo que hace todo aquel que quiere y tiene intereses, porque Afganistán tiene recursos. Y por eso tienen asociados en otras partes del mundo, como en África tiene apoyos con Argelia. Porque todos quieren todo. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Cuál es la mesa peruana? ¿Qué le hemos dicho a los chinos? Te vamos a dar un puerto. El Callao tiene ese privilegio natural. ¿Y qué nos hace a cambio si hasta ahora nuestro primer socio comercial no nos ha vuelto un país industrializado? Seamos claros. Ojalá que los chinos no dejen de invitarme a su recepción. Pero lo digo con claridad. Miremos las cosas con objetividad. Y en todo caso, si vamos a tener ese puerto, como que se está construyendo y estará para el 2024, entiendo. Y costará como unos 1.300 millones de dólares, entiendo. Desde ahora deberíamos saber el ABC exacto de lo que va a significar para el proceso peruano. Y cuidando, como dice Ronald Bruce, cuidando mucho nuestras interacciones recíprocas con los hegemones, con el hegemón del mundo que se llama Estados Unidos de América. Eso le está pasando a Ignacio Lula da Silva, que forma parte del BRICS. Cuidar mucho el vecindario y el otro anillo más ampliado, porque los estados no son parias, los estados son parte de un sistema internacional que aunque es ampliado por la globalización se ha estrechado. Por eso, en un mundo que queremos que sea un mundo de paz, queremos un mundo de paz, hay que mantenerlo, como dijo la Carta de San Francisco.
Mantenerlo sobre todas las cosas, porque el día que no haya paz, entonces habrá fracasado la ONU como fracasó la Liga de las Naciones. Nadie quiere eso. Somos pueblos de paz. Y queremos que esto que les muestro en el mapa, ¿no es cierto? Que lo bajé de las redes porque me pareció el mejor que tenía a la mano actual. Pero la paz, miren los espacios de paz y menos intensificados de paz. Así está el mundo en estos momentos. Este es un libreto para que el Consejo de Seguridad de la ONU se ponga realmente a trabajar en el concepto de la paz a partir de la defensa. No del ataque, sino de la defensa, como corresponde a un sistema internacional. Yo espero y aspiro que la geopolítica se convierta en el verdadero baluarte, no solamente en la formación castrense, porque la geopolítica no es castrense, no es militar, la geopolítica es de todos. Debería enseñarse geopolítica, los médicos deberían saber geopolítica, los ingenieros deberían saber geopolítica, todos, los curas deberían saber geopolítica, todos, porque es la manera de cómo se observa al mundo en el que vivimos y al país en el que estamos. Señor director, muchas gracias por la invitación, muy amables. Pasamos al ciclo de preguntas. Doctor Rodríguez Mackey, buenas tardes. Le saludo al mayor de Cabillas, Susurrada Mezquita Luis. Antes que nada, felicitarlo por la excelente y brillante exposición que acaba de brindarnos. Y mi pregunta va a lo siguiente. Tomando los conceptos que usted nos ha brindado en su exposición, tomando el hecho de que vivimos una constante polarización que varía de intensidad de acuerdo al momento que se va dando en el contexto histórico, y ante los hechos actuales del conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Las acciones que realiza China en los diversos continentes para posicionarse como un país hegemón, y dentro de la región, el crimen organizado internacional, el problema de las migraciones. En ese sentido, ¿cuál es la posición y la influencia y las acciones que debe tomar el Estado peruano dentro de su política internacional? Muchas gracias. Yo pensé que usted esa pregunta se le iba a hacer a la canciller de la República. ¿Ah? Pero le voy a responder. Creo que nosotros estamos en una etapa de nuestra vida internacional en que sí debemos de diversificar nuestro espectro. Eso es cierto. No lo estamos haciendo porque todo es China. China, China, China. Antes era todo Estados Unidos. Eso no es bueno. Tenemos que diversificarnos. Y tener una posición sobre la guerra de Rusia con Ucrania en estos momentos, a mi juicio sería un poco ligero avanzar un paso. Yo creo que deberíamos actuar a discreción, pero no como el asolapado, sino como el Estado de verdad que busca y quiere que haya paz en el sistema internacional. No creo, y lo digo en voz alta y es un vox populi, no creo que deberíamos tener una posición abiertamente contra Rusia, por ejemplo. A Rusia yo en mis columnas le doy duro porque creo firmemente que Rusia está actuando como Goliat contra David. Y porque creo que Rusia se ha tirado abajo los principios del derecho internacional, se tiró abajo y más bien ha proseguido lo que desarrollaron primero Israel y luego Estados Unidos con la denominada guerra preventiva. O sea, porque yo creo que entonces ataco. Eso se está legitimando, eso es peligroso y eso es riesgoso. A pesar que lo critico, yo no creo que deberíamos tener una mirada, digamos, de oposición frontal, una posición contra Rusia. Yo creo que deberíamos abogar desde nuestro rol diplomático, y algunos decían, pero Perú, ¿qué puede pintar? ¿Cómo no? Si en el derecho del mar que lo construimos fuimos importantes y protagonistas y éramos un país del tercer mundo, como se decía en esa época. El Perú puede propiciar escenarios. Se nos pasó la pandemia y no hicimos nada para ser vanguardistas en el mundo diciendo que la vacuna debía ser un bien universal. No lo hicimos. Nuestra diplomacia debería, por ejemplo, trabajar a 1000 por hora para crear espacios donde la paz pueda surgir como un camino realista.
El Perú podría trabajar esos escenarios. No creo que deberíamos tener una posición contra Rusia, porque ya ustedes saben que gran parte de los procesos peruanos en términos de armamento, factoría y todo lo que tiene que ver con el ámbito militar, tiene pues una historia y una procedencia rusa. Cuidado con eso, seamos discretos. Tenemos que actuar con equilibrio. Y tampoco creo que en consecuencia, si estamos contra Rusia, deberíamos estar con Ucrania. Estamos en una etapa de multilateralización, casi como vocación, para que el Perú pueda, como país periférico, no sentir el efecto de que el hegemón nos pueda imponer en el camino. Tenemos que ser estratégicos, muy estratégicos, a la hora de mirar nuestra posición en el sistema internacional. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Coronel Lisa del curso Alto Mando del Ejército. Doctor, nosotros, el Ejército ha desarrollado un plan de transformación institucional con una visión estratégica, en primer lugar, al 2034 y después al 2050, a fin de poder incrementar nuestras capacidades militares. Sabemos que el costo de ese plan estratégico, más o menos 16.000 millones de dólares para poder obtener todas las capacidades. Como también sabemos que el Perú, la seguridad y la defensa no venden para los políticos. En otras palabras, no están muy interesados en darnos ese presupuesto para cumplir con nuestro primer rol, que es la independencia y la soberanía de nuestro territorio. Voy a ponerle un caso hipotético, y quisiera saber su respuesta, de una situación que sí yo visualizo que va a haber al 2034 y que es una guerra con Chile por el lago Titicaca y ahora por el puerto de Chancay, que según Clausewitz yo lo visualizo como que se está volviendo una zona gris, ¿no? Entonces, si fuera así que en el 2034 visualizamos una guerra con Chile y donde nuestros planes están totalmente desactualizados porque no tenemos el presupuesto, el requerimiento para poder realizar un planeamiento y una perspectiva hacia esa fecha y poder incrementar nuestras capacidades con el plan de transformación institucional, seguramente cuando haya ese conflicto y nosotros le digamos a Estados Unidos, ¿de qué lado estás? Va a pasar lo mismo que pasó en las Malvinas, que Estados Unidos seguramente en esa época le dijo a Inglaterra, estoy contigo, y a Chile también seguramente le va a decir, estoy contigo. Y nos vamos a quedar solos. Mi pregunta es, ¿no cree usted que ya debemos cambiar nuestra doctrina? Porque como usted lo comentó, no hemos logrado ninguna industrialización, pues tenemos que asumir riesgos, creo yo, y ya apegarnos hacia la doctrina de un país, ¿no?, que nos pueda dar esos recursos. En otras palabras, hacer un negocio para nuestra defensa, porque tenemos que buscar eso, nuestros intereses, y de dónde poder generar un dinero para poder incrementar ese requerimiento que tenemos, nuestro plan de transformación institucional. La Marina lo está haciendo, va a sacar provecho de ese puerto y va a hacer una industria naval, seguramente con astilleros o otras cosas más, que un almirante acá nos vino y nos hizo una exposición, y muy bueno por ellos, porque van a poder incrementar sus capacidades. Como ejército, ¿cree que debemos hacer lo mismo? ¿Cree usted que eso sea peligroso? Virar hacia el pensamiento ya de lo que es la doctrina de China. Gracias. Muchas gracias, coronel. Bueno, usted ya con su prognosis parece medio Nostradamus, pero fíjese, conozco tan de cerca el trabajo de ustedes que estoy persuadido que lo hacen con tanto amor y con tanta buena fe. Pero solamente escucharlo, por esa buena fe que le pone a la pregunta, me permite mirar algo más. Miren cómo nosotros como Estado, en el formato de nuestra seguridad y defensa, todavía nos falta construir. La Marina tiene su plan. La Fuerza Aérea tiene su plan, su proyecto, su realización.
a tanta cantidad de tiempo, años. El ejército prepara el suyo. Cada uno prepara el suyo, con buena fe, pero diversos. No nos hemos sentado en un cónclave para que haya un humo blanco y tuviéramos lo que corresponde a todo Estado para crear su prognosis en seguridad y defensa. No lo tenemos. No tenemos libro blanco que acaba de ser mencionado. No tenemos libro blanco. El último libro blanco que tuve en la mano me lo dio Pepe Huerta, que está en el cielo, ministro y amigo. Me dijo, Miguel Ángel, revísalo porque ya hemos sacado. Tienes que lograr, tenemos que tener libro blanco. No hay libro blanco. Y con lo que acaba de pasar, ya terminó la guerra, ya terminó el proceso de la controversia jurídica de la delimitación marítima con Chile. Ya hemos pasado hace 20 años el problema con Ecuador. La pandemia, estamos saliendo de ella, nos ha mostrado que no sabemos administrar crisis. Deberíamos sentarnos a mirar cuál es nuestra verdadera perspectiva en seguridad y defensa y cuál es nuestro imaginario que no tenemos. La Marina que yo quiero tanto sigue trabajando, tiene un plan nacional, una visión nacional de la política marítima, su política marítima, y viven orgullosos de ello, está bien, pero es incompleto. Porque no está prefigurado el tema central, que es el posicionamiento del Perú en el sistema internacional a partir de estar en la Convención del Mar. Acaba de presentarse un libro en la Academia Diplomática, he visto a marinos diplomáticos todos hablando y nadie habla de la Convención del Mar. Yo creo que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea tendrán que unificar criterios y mirar el estado de necesidad, que es lo que se quiere el día de hoy. Y al mismo tiempo que preparemos un libro blanco antes de estos proyectos, un libro blanco de verdad, que nos permite incluso taponear al progresismo que quiere penetrar en las Fuerzas Armadas de América Latina, de América del Sur y del Perú. Tenemos que trabajar el verdadero nacionalismo antes que preocuparnos en eso que usted dice racionalmente, la posibilidad de una guerra que tuviéramos en el espacio sur. Tenemos que trabajar más para que la currícula escolar sepan los peruanos del sur que son gente linda, que Puno es peruano y que nadie debe condicionar cuando se va a izar la bandera del Perú. Y eso pasa porque han sacado de la currícula, ya lo hemos dicho de mil maneras, no solamente la educación cívica, el verdadero nacionalismo que el Perú necesita, que no tenemos el verdadero nacionalismo. Lo voy a decir públicamente porque además va a salir mi columna el 7 de junio, pero ya me adelanto siempre las premisas con la escuela. Yo me acerqué al despacho del presidente, en ese momento, presidente Castillo, y le dije, presidente Castillo, no es posible, y ustedes han visto mis columnas, no es posible que el 7 de junio sea un día más. Vamos a declarar el feriado nacional no laborable y vamos a Tacna. Y vamos a ir a Tacna. No quería ir a Tacna por los problemas que había. Vamos a Tacna con su gabinete y usted vamos primero a la tumba de Jorge Basadre y yo le voy a preparar el discurso y usted va a decir allí que el Perú declara que el 7 de junio es día feriado nacional no laborable. Lo dijo públicamente, está todo grabado y lo voy a reproducir en mi columna. Y el Congreso lo aprobó. El 7 de junio es día feriado nacional no laborable. No importa que sea Castillo, la de ahora, el que ve, no importa, por el amor de Dios, o que lo haya puesto el canciller de ese momento, Rodríguez Macay, no importa. Lo que importa es que creemos nacionalismo. No son nacionalismos contagiados con la partidocracia de los últimos años, el nacionalismo que nos haga sentirnos a los cuatro que estamos aquí como que no somos hombres de Estado, sin prejuicios, y otros países que nos superan años luz. Por eso yo creo que su proyecto es bueno, pero primero y antes que eso tenemos que mirar la profundidad del alma nacional. ¿Hacia dónde queremos ir?
Mientras no hagamos eso, entonces muchos peruanos seguirán siendo engañados y seguirán pasando como los que vinieron a Lima, engañados por otros que no saben, que son unos ignorantes, y por otros pocos que eran terroristas, cuando vienen al Perú y quieren cambiarnos el statu quo y por tanto, quebrantar nuestra visión como Estado-Nación. Eso que decía Julio Kockler, clases, Estado y Nación, la construcción de un país alejado de la anarquía. Las Fuerzas Armadas tienen un enorme rol y ustedes ven cómo las defiendo siempre. Las defiendo por convicción, porque hace rato, si no hubiéramos tenido Fuerzas Armadas, hace rato nos hubiéramos anarquizado los últimos 5 o 6 años con 6 presidentes, pero ustedes se pegaron a la Constitución política. ¿Qué dice la Constitución? Ya. Lo que pasa en la ley política es pugna del poder político. Ustedes no están inmersos en el poder político porque tienen el poder natural, porque tienen el poder que les ha dado la sociedad, el Estado, como titulares y tutelares de la mantención del sistema nacional, de la gobernanza intraestatal. Y ahí es donde debemos trabajar, sentados en una mesa para que salga eso que tanto queremos, porque mientras, y con esto acabo, coronel, mientras no tengamos imaginario nacional, un solo imaginario, seguiremos como en el pasado y con la literatura presente de un país fracturado. Y nosotros como Basadre, soy muy basadrino, somos mucho más que un problema. Hemos pasado por el terrorismo. Aquí está con nosotros un ex canciller que pudo haber muerto entre los rehenes en la toma de la embajada y muchos otros, y no les hemos dado el lugar que se merecen al almirante Giampietri o a otros que no estuvieron en nada, pero que son figuras, como les digo siempre a Fernando Grau. ¿Cuántos quisieran que puedas viajar por diversas partes, que el Estado-Nación te lleve para que los chicos, los niños, me tomo una foto con el bisnieto de Grau? Nos olvidamos de esto que es imaginario, construcción de imaginario a partir de símbolos que recrean el alma de un pueblo. Los pueblos grandes se han hecho por imaginarios. Y yo me siento aquí feliz de estar con un general del glorioso ejército peruano, con un politólogo, un expresionista de la geopolítica, y lo digo públicamente, y él lo sabe, donde estoy, donde puedo, y antes, siempre lo he dicho, por mi convicción y por mi academia, mi rigor de tener conmigo a un canciller que es el internacionalista vivo más importante que tiene el Perú. Honor por la presencia aquí con todos ustedes, director general y amigo. Muy amables, gracias. La última pregunta. Bueno, primero felicitarlo, doctor Miguel Rodríguez. Geopolíticamente, el problema que ha surgido ahorita en Tacna, donde están los hermanos venezolanos, entiendo que está en el límite con Perú y Chile. Geopolíticamente, ellos exactamente, ¿dónde están ubicados ahorita? ¿En Perú, en Chile? ¿Y cómo usted resolvería ese problema fronterizo con esos compatriotas venezolanos? Y un pause, agradecer al general Arévalo por estos simposios y felicitar a este ilustre panelista y volverte a ver después de muchos años, Miguelito. Gracias. Muy amable. En verdad que yo creo que este es un asunto que se resuelve rápido cuando se tiene vocación diplomática de hacer las cosas rápidamente. Los extranjeros han salido de Chile, no han entrado al Perú. No es terra nullius, ¿eh? O sea, no es tierra de nadie. No. Es un espacio donde no puede haber zona estática. Tienen que movilizarse porque se tienen que movilizar de un punto a otro. Ahí están. Entiendo que no entiendo. Hemos visto cómo el avión se llevó a más de 110 venezolanos a Caracas. Bueno, lo que tenemos que hacer es que la diplomacia nuestra, con el rigor y el respeto que corresponde, que le diga a la chilena, mira, que ya nadie venga hasta la frontera
y que de tu país, de Santiago, digo, partan los aviones. Si acaso Nicolás Maduro, el dictador, quiere que permita que sigan llegando a su país. Es un tema diplomático. Lo que no debemos hacer nosotros, y esto no es indiferencia, lo que no debemos hacer es permitir el ingreso, porque eso nos debilita. Tenemos que ser claros, por lo menos claros y contundentes en eso, porque todas las veces somos muy endebles, doblegamos, nos falta carácter en muchas cosas. Y cuando falta carácter, ahí viene el problema. Y por eso hemos tenido esos apodos en la región, que ni mentarlos. Tenemos que buscar que nuestra diplomacia sea proactiva, directa, respetuosa, pero que llegue en verdad al objetivo de que se supere este escollo, esta crisis de los extranjeros que están en la zona de frontera. Pero diplomacia por delante para arreglarlo. Corredor aéreo o corredor terrestre, pero rápidamente. Muchas gracias. Buenas tardes.